Esta cama es mía. La frase salió de la boca de una niña de 4 años que miraba una cama que nunca había visto en su vida. Una cama especial que se plegaba dentro de un armario y que había permanecido cerrada durante años. Cuando la abuela le dijo que ella jamás había dormido allí, Nadège Jegou respondió con una lógica que heló la sangre de todos los presentes. Era mía antes de que me hiciera pequeña. Neuilly-sur-Marne, Francia, 1979. Lo que están a punto de descubrir va a sacudir todo lo que creen sobre la vida y la muerte. Esta es la historia real de una niña que llevaba consigo los recuerdos de un muerto. Recuerdos tan específicos e imposibles que llamaron la atención de los mayores científicos del mundo. Imaginen a una niña que nunca conoció a su tío, fallecido un año antes de que ella naciera, pero que sabía exactamente dónde guardaba él sus juguetes secretos, que reproducía gestos únicos que solo él hacía, que conocía sus dulces favoritos sin haberlos probado jamás, y que describía con detalles escalofriantes el accidente de motocicleta que le quitó la vida en una fría noche de diciembre. No estamos hablando de imaginación infantil o de historias inventadas. Estamos hablando del caso de reencarnación más rigurosamente investigado por la ciencia jamás documentado. Un caso que involucró a la Universidad de Virginia, a investigadores internacionales y evidencias que desafían las propias leyes de la realidad. Durante los próximos minutos van a conocer a Nadège Jegou, una niña francesa común que se convirtió en el centro de una investigación científica extraordinaria. Van a descubrir cómo una niña de 2 años puede conocer secretos íntimos de una persona que murió antes de que ella existiera, y cómo la ciencia intentó y fracasó en encontrar una explicación racional para lo imposible. Prepárense para un viaje que va a cuestionar todo lo que creen saber sobre los límites de la existencia humana, porque después de conocer la historia de Nadège, nunca más verán la muerte de la misma manera. Para comprender la magnitud de este caso, debemos retroceder al año 1973, cuando todo comenzó con una tragedia que sacudió profundamente a la familia Henouyer en Chelles, Francia. Lionel Henouyer era un joven vibrante de 20 años, conocido por su personalidad extrovertida y su amor por la aventura. Hijo de Francis e Yvonne Henouyer, tenía 2 hermanas mayores, Viviane y Lydia. Lionel era el tipo de persona que iluminaba cualquier lugar, sociable, extremadamente generoso y un apasionado de los deportes. Practicaba esquí, natación, tenis, tiro al blanco y ciclismo, con una energía contagiosa, que a veces hacía pensar a sus padres que necesitaba un internado para canalizar toda esa vitalidad. Tras cumplir el servicio militar obligatorio en los Chasseurs Alpins, Lionel había regresado a casa para las festividades de Navidad de 1973. Era un joven que se estaba formando para ser electricista, lleno de planes y sueños para el futuro. En la fatídica noche del 23 de diciembre de 1973, alrededor de las 9, Lionel salió a dar una vuelta en motocicleta con un amigo en el asiento trasero. Otros amigos lo seguían en coche justo detrás. Lo que ocurrió a continuación cambiaría para siempre el destino de 2 familias. Los testigos relataron que el coche de sus amigos se acercó a la motocicleta de Lionel, posiblemente en una broma que salió terriblemente mal. La motocicleta fue forzada a subir a la acera, Lionel perdió el control y fue lanzado violentamente contra un banco al borde de la calle. El impacto en la cabeza fue fatal. Murió casi al instante, dejando atrás a una madre inconsolable y a una familia destrozada. Yvonne Henouyer, la madre de Lionel, se sumió en un luto profundo y desesperado. Pero Yvonne tenía una característica que lo cambiaría todo. Creía fervientemente en la reencarnación. En medio de su insoportable dolor, comenzó a albergar una esperanza imposible, que su amado hijo pudiera renacer como hijo de su hija Viviane. Viviane Jegou, hermana de Lionel, llevaba 5 años casada con Patrick, un hombre argelino, pero la pareja aún no había podido tener hijos. Tras la traumática muerte de su hermano, algo cambió en Viviane. Por primera vez, sintió un deseo ardiente e inexplicable de ser madre. Exactamente 1 año y 7 días después de la muerte de Lionel, el 30 de diciembre de 1974, Viviane Jegou, hermana de Lionel, llevaba 5 años casada con Patrick, un hombre argelino, pero la pareja aún no había podido tener hijos. Tras la traumática muerte de su hermano, algo cambió en Viviane. Por primera vez, sintió un deseo ardiente e inexplicable de ser madre. Exactamente 1 año y 7 días después de la muerte de Lionel, el 30 de diciembre de 1974,
nació Nadezh Yegu. El obstetra de la familia llegó a comentar que atribuía el nacimiento a la férrea determinación de Vivian por tener un bebé, pero nadie podía imaginar que esa niña traería consigo recuerdos que desafiarían la propia naturaleza de la realidad. Nadezh desarrolló el habla de forma precoz, comenzando a formar frases completas a los 2 años de edad. Fue entonces cuando las primeras manifestaciones extraordinarias comenzaron a surgir, de una manera tan sutil que inicialmente pasaron desapercibidas para la familia. La primera extrañeza ocurrió cuando Nadezh tenía aproximadamente 2 años y medio. Empezó a hacer una mueca muy peculiar, proyectando el labio inferior hacia adelante de una manera distintiva. Yvonne sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando reconoció aquella expresión. Era idéntica a la cara de tortuga que Lionel solía hacer desde pequeño, un manierismo único que solo la familia conocía íntimamente. Pero, ¿cómo podía una niña reproducir espontáneamente un gesto tan específico de alguien que murió antes de que ella naciera? Yvonne estaba completamente segura de que Nadezh nunca había visto fotografías de Lionel haciendo esa mueca, pues ella guardaba esas imágenes en un lugar reservado. Las rarezas se multiplicaron cuando Nadezh empezó a escribir sus primeras cartas. Para asombro de la familia, comenzó a finalizar sus mensajes con un dibujo muy particular, una pipa con una espiral de humo saliendo de ella. Yvonne se quedó sin palabras. Aquel era exactamente el símbolo que Lionel usaba como firma personal en toda su correspondencia desde la adolescencia. Nadie le había enseñado a Nadezh a hacer ese dibujo, nadie le había sugerido que imitara las cartas de su tío fallecido. Simplemente comenzó a reproducir espontáneamente un rasgo distintivo que caracterizaba la personalidad de Lionel. Pero la manifestación más desconcertante llegó cuando Nadezh tenía unos 3 años. Empezó a hablar de un accidente, como si lo hubiera vivido en carne propia. Con una naturalidad escalofriante, describía cómo el amigo la había empujado y cómo la motocicleta se había caído sobre el banco. La niña hablaba sobre el accidente fatal de Lionel con detalles que ningún adulto había compartido con ella. Y lo que era aún más perturbador, se refería al evento en primera persona, como si fuera ella quien había sufrido el accidente. Cada vez que surgía el tema, Nadezh parecía estar reviviendo la experiencia, con una intensidad emocional que dejaba a la familia profundamente inquieta. Yvonne comenzó a prestar atención sistemática a las declaraciones de su nieta. Notó que Nadezh demostraba conocimientos imposibles sobre preferencias personales de Lionel que nunca habían sido mencionadas en presencia de la niña. Había algo profundamente perturbador en la forma en que aquella pequeña parecía llevar consigo recuerdos que no deberían existir. La familia intentó encontrar explicaciones racionales. Quizás Nadezh había escuchado conversaciones de los adultos. Quizás era solo una coincidencia. Quizás su imaginación infantil estaba creando historias basadas en fragmentos de información captados al azar. Pero a medida que pasaban los meses, las coincidencias se volvían cada vez más específicas e imposibles de ignorar. Nadezh no solo estaba repitiendo información que podría haber oído por accidente, estaba demostrando un conocimiento íntimo y personal de la vida de Lionel que iba mucho más allá de lo que cualquier niño de su edad podría absorber o comprender. Algo extraordinario estaba sucediendo, y la familia Enuyer estaba a punto de descubrir que estaban viviendo uno de los casos de recuerdos de vidas pasadas más documentados jamás registrados por la ciencia. A medida que Nadezh crecía, sus declaraciones se volvían cada vez más específicas e imposibles de explicar por medios convencionales. Cuando cumplió 3 años y medio, Yvonne decidió hacer una prueba que cambiaría su perspectiva para siempre. Cierto día, Yvonne le mostró a Nadezh una fotografía de Lionel diciendo simplemente: «Este es Jojo». Jojo era el apodo cariñoso que la familia usaba para Lionel. La respuesta de la niña hizo que el corazón de Yvonne se acelerara. No, es de Nana. La niña estaba afirmando categóricamente que la foto de su tío muerto era, en realidad, una foto de ella misma. Cuando Yvonne repitió la prueba en otra ocasión con una fotografía diferente, Nadezh dio exactamente la misma respuesta. No había vacilación, no había duda en la voz de la niña.
Para ella, aquellas imágenes de Lionel eran imágenes suyas de una época anterior. Pero lo que realmente dejó perpleja a Yvonne sucedió durante un programa de televisión. Nadege estaba viendo la tele con su abuela cuando una ubicación específica de París apareció en la pantalla: el Passage Jouffroy, una galería cubierta con pequeñas y elegantes boutiques. Sin que nadie le preguntara, Nadege comentó casualmente: «Está cerca de donde trabaja mamá». Yvonne se quedó boquiabierta. Aquella niña de 4 años nunca había estado en el Passage Jouffroy, y lo que es más importante, Viviane nunca le había mencionado a su hija dónde trabajaba, ni nada relacionado con ese lugar específico de París. Pero cuando Yvonne le preguntó a Viviane sobre el comentario, descubrió algo extraordinario. Ella y Lionel solían encontrarse frecuentemente en el Passage Jouffroy, que quedaba cerca del banco donde Viviane trabajaba. Era un lugar especial para los hermanos, pero nunca se había mencionado en presencia de Nadege. La situación se volvió aún más surrealista cuando Nadege descubrió la cama plegable de Lionel. Tras la muerte de su hijo, Yvonne había guardado la cama especial que se plegaba dentro de un armario, y nunca más la había abierto, hasta el día en que decidió ventilarla y la abrió en presencia de Nadege. La niña de 4 años miró la cama y dijo con naturalidad: «Yo dormí aquí cuando era pequeña». Cuando Yvonne le explicó que ella nunca había dormido en esa cama, Nadege respondió con una lógica desconcertante: «Antes de que me hiciera pequeña». ¿Cómo podía una niña de 4 años formular un concepto temporal tan sofisticado? ¿Cómo podía saber que había dormido en esa cama específica en una época anterior a su nacimiento? La respuesta de Nadege sugería una comprensión de existencias múltiples que debería estar mucho más allá de su capacidad cognitiva. Las manifestaciones continuaron acumulándose. Nadege comenzó a mostrar preferencias alimentarias idénticas a las de Lionel, incluyendo dulces específicos que nunca le habían sido ofrecidos. Reproducía no solo los gestos físicos de su tío, sino también sus peculiaridades de comportamiento más sutiles. La familia ya no podía ignorar el patrón. No eran coincidencias aisladas ni imaginación infantil. Era como si Nadege tuviera acceso directo a los recuerdos personales e íntimos de Lionel Henouyer. Cada nueva declaración aportaba detalles que solo alguien que hubiera vivido su vida podría conocer. Yvonne se dio cuenta de que estaba presenciando algo que desafiaba todas las explicaciones racionales. Era hora de buscar ayuda especializada para comprender lo que estaba sucediendo con su nieta. El caso estaba a punto de llamar la atención de la comunidad científica internacional. En octubre de 1978, Yvonne Henouyer tomó una decisión que cambiaría la trayectoria de este caso extraordinario. Decidió documentar formalmente las observaciones sobre Nadege y buscar una validación científica para fenómenos que ya no podía explicar por medios convencionales. Yvonne escribió una carta detallada a Isola Pisani, una investigadora francesa especializada en fenómenos paranormales. En la correspondencia, describió meticulosamente todas las declaraciones y comportamientos de Nadege que sugerían recuerdos de la vida de Lionel. La carta era una petición de ayuda científica de una abuela desesperada por encontrar respuestas. Isola Pisani reconoció de inmediato la importancia potencial del caso y remitió la documentación al Dr. Ian Stevenson de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. El Dr. Stevenson era mundialmente reconocido como la máxima autoridad en la investigación científica sobre la reencarnación y había desarrollado metodologías rigurosas para investigar alegaciones de recuerdos de vidas pasadas. El 22 de noviembre de 1979, el Dr. Stevenson voló a París específicamente para investigar el caso de Nadege Jegu. En el Hotel Seine, en el Distrito 6 de París, llevó a cabo la primera de varias extensas entrevistas con Yvonne Henouyer. La sesión duró horas, durante las cuales el investigador estadounidense aplicó protocolos científicos rigurosos para verificar cada alegación. La metodología del Dr. Stevenson seguía estándares académicos extremadamente exigentes. Comenzó eliminando sistemáticamente todas las explicaciones convencionales posibles: criptomnesia, recuerdos olvidados de información previamente aprendida, transmisión normal de información,
coincidencia, fraude consciente o inconsciente e influencias culturales. Si estás siguiendo esta investigación científica y te sientes tan intrigado como yo con estos descubrimientos imposibles, suscríbete al canal porque tenemos muchos más casos extraordinarios documentados por la ciencia para compartir. Activa la campanita para no perderte ninguna revelación que pueda transformar tu comprensión sobre la vida y la muerte. El Dr. Stevenson estableció criterios rigurosos para la validación. Primero, la información proporcionada por la niña debía ser verificable a través de fuentes independientes. Segundo, no debía existir la posibilidad de un acceso normal a esa información. Tercero, el comportamiento de la niña debía corresponder a la personalidad de la persona fallecida. Cuarto, debían existir correspondencias anatómicas o marcas de nacimiento relacionadas con la muerte anterior. Durante su investigación, el Dr. Stevenson descubrió algo extraordinario. Yvonne había escrito y publicado un folleto biográfico sobre Lionel poco después de su muerte, en 1973. Esto significaba que todos los hechos sobre la vida de Lionel estaban documentados antes de que Nadege comenzara a hacer sus declaraciones. Era imposible que la información hubiera sido ajustada posteriormente para coincidir con las alegaciones de la niña. El investigador también entrevistó a múltiples fuentes independientes, incluyendo vecinos, amigos de la familia y personas que conocieron a Lionel personalmente. Cada testigo confirmó la precisión de la información que Nadege había revelado, muchos de los cuales eran detalles íntimos que solo Lionel y personas muy cercanas conocían. El 12 de marzo de 1981, el Dr. Stevenson regresó para una segunda investigación, esta vez reuniéndose también con Francis Enuyer, Vivian Jegu y la propia Nadege, que entonces tenía 6 años. Aunque Nadege participó en la entrevista, ya estaba comenzando a perder el acceso a los recuerdos de la vida pasada, un patrón común observado por el Dr. Stevenson en casos similares. La validación científica apenas comenzaba, y los descubrimientos que vendrían a continuación sacudirían los cimientos del conocimiento científico sobre la conciencia y la continuidad del alma. La investigación científica del Dr. Stevenson reveló una serie de evidencias que convirtieron el caso de Nadege Jegu en uno de los mejor documentados en la literatura académica sobre la reencarnación. Cada declaración de la niña fue meticulosamente verificada a través de múltiples fuentes independientes, creando un archivo de pruebas prácticamente irrefutable. Uno de los descubrimientos más impresionantes involucró conocimientos específicos sobre lugares que Nadege nunca había visitado. Durante una de las sesiones con el Dr. Stevenson, mientras él se hospedaba en el Hotel Seine en el Distrito 6 de París, Yvonne mencionó casualmente que Nadege había comentado que conocía un restaurante en esa manzana específica de la ciudad. La investigación reveló que Lionel había frecuentado un restaurante chino exactamente en esa zona, e incluso había traído de allí un plato decorativo que permanecía guardado en casa de su hermana Vivian. Nadege, a los 5 años y medio, nunca había estado en ese distrito de París, pero demostraba familiaridad con el área exacta a la que Lionel solía ir. Pero la verificación más extraordinaria tuvo lugar con los recuerdos relacionados con los dulces preferidos de Lionel. En una ocasión, Nadege le dijo espontáneamente a su abuela: «Cuando yo era Lionel, solía comprar Karen Bars». Después de hacer esta declaración, la propia niña se sorprendió y preguntó: «¿Qué son los Karen Bars?». La investigación confirmó que los Karen Bars eran exactamente los dulces favoritos de Lionel, unas barritas de caramelo que compraba con frecuencia. Yvonne nunca le había ofrecido ese tipo de dulce a Nadege, ni había mencionado las preferencias alimentarias específicas de Lionel. ¿Cómo podía una niña de 4 años y medio conocer el nombre de un dulce que nunca había probado ni del que había oído hablar? Aún más impresionante fue cuando Nadege continuó: «También solía comprar unas cosas negras con un dulce blanco dentro para mi mamá». La investigación reveló que Lionel compraba regularmente barritas de regaliz para Yvonne, dulces negros con un relleno blanco en el centro. Irónicamente, Nadege mostraba aversión al regaliz, pero sabía exactamente que Lionel solía comprarlos para su madre. La validación a través de objetos personales
proporcionó evidencias aún más contundentes. Durante un juego en casa de la abuela, Nadege y dos primos descubrieron unos monos de peluche guardados en un armario. Cuando les explicaron a los niños que los juguetes pertenecían a Lionel y que los había ganado en una competición de tiro al blanco en una feria, Nadege respondió con indignación: «No, fui yo quien ganó los monos en la feria». Yvonne le confirmó al doctor Stevenson que Nadege nunca había visto esos juguetes antes. Habían estado guardados desde la muerte de Lionel, pero la niña reclamó inmediatamente su propiedad, demostrando un conocimiento específico sobre cómo habían sido adquiridos. La investigación también reveló correspondencias de comportamiento extraordinarias. Lionel tenía la peculiar costumbre de dirigir las cartas a su hermana Viviane como señor y señorita Hegu, en lugar de señor y señora Hegu, porque se enfadó cuando ella se casó y se negaba a reconocerla como una mujer casada. Nadege, espontáneamente, comenzó a dirigir las cartas a sus padres exactamente de la misma forma inusual. Señor y señorita Hegu. El doctor. Stevenson recolectó muestras de la caligrafía de ambos y descubrió patrones ortográficos idénticos. Tanto Lionel como Nadege cometían los mismos errores específicos de ortografía, una coincidencia estadísticamente imposible. Cada verificación independiente confirmaba la precisión de las alegaciones de Nadege. No había forma de que ella hubiera tenido acceso normal a esta información íntima y específica sobre la vida de Lionel. La comunidad científica se encontraba ante evidencias que desafiaban por completo la comprensión convencional sobre la conciencia, la memoria y la continuidad de la identidad personal. La prueba más devastadora del caso llegó a través de una verificación que dejó incluso al escéptico Dr. Stevenson profundamente conmocionado. Era una evidencia tan específica e imposible de haber sido obtenida por medios normales que se convertiría en el hito definitorio de toda la investigación. Francis Enuyer, esposo de Yvonne y padrastro de Lionel, estaba mostrando diapositivas de viajes familiares a los parientes reunidos. Entre las imágenes había una foto de un pequeño puente dentro de una gruta cerca de Annecy, en la región de Saboya. Era un lugar poco conocido, visitado por la familia muchos años antes, cuando Lionel tenía solo 6 años. Cuando la imagen apareció en la pantalla, Nadege, que entonces tenía 8 años, gritó espontáneamente: «Yo estuve ahí, lo recuerdo muy bien». Lo que hizo esta declaración absolutamente extraordinaria fue que Nadege jamás había estado en esa gruta, y lo que es más importante, nunca había visto fotografías de ese lugar específico. Francis confirmó que esa era la primera vez que se mostraban las diapositivas desde la muerte de Lionel. Las imágenes habían permanecido guardadas durante años. Pero había más. Durante las siguientes vacaciones de verano, cuando Nadege fue enviada a un campamento en Saboya, irónicamente, el mismo campamento donde Lionel había estado años antes, le mencionó a su abuela que reconoció un pequeño camino por el que ya había pasado anteriormente. De nuevo, era físicamente imposible que ella tuviera conocimiento previo de ese lugar. La revelación final y más impactante emocionalmente llegó a través de una declaración que Nadege le hizo a su padre Patrick durante unas vacaciones en la playa. Ella dijo: «Sabes, papá, aquí en la arena hace calor, pero cuando los dos estábamos muertos, hacía mucho frío en la tierra». Esta frase contenía una comprensión sofisticada sobre estados de existencia que estaba mucho más allá de la capacidad cognitiva de una niña pequeña. Nadege no solo demostraba recuerdos de una muerte anterior, sino que también sugería que ella y su padre habían compartido algún tipo de experiencia post-mortem juntos. Cuando todos estos elementos fueron compilados por el Dr. Stevenson, emergió un cuadro científico irrefutable. Las evidencias incluían conocimiento verificable de hechos específicos de la vida de Lionel, reconocimiento de lugares nunca visitados, reproducción de manierismos únicos, preferencias de comportamiento idénticas, patrones de caligrafía correspondientes e incluso marcas físicas compatibles. El caso fue oficialmente aceptado por la comunidad científica internacional como uno de los ejemplos mejor documentados de recuerdos de vidas pasadas. El Dr. Stevenson declaró que tras décadas de investigación, el caso de Nadege Hegu
representaba una evidencia de calidad excepcional para la hipótesis de la reencarnación. La ciencia había documentado lo imposible. Una niña francesa llevaba de forma comprobada los recuerdos íntimos y detallados de un joven que murió antes de que ella naciera. Las implicaciones de este descubrimiento sacudirían para siempre nuestra comprensión sobre la naturaleza de la conciencia humana y la continuidad del alma. Hoy, décadas después de las primeras investigaciones del Dr. Ian Stevenson, el caso de Nadezhd Yegu permanece como uno de los pilares de la investigación científica sobre la reencarnación. Las evidencias recopiladas continúan siendo estudiadas en universidades de todo el mundo, influyendo en nuestra comprensión sobre la conciencia, la memoria y la posible continuidad de la identidad personal después de la muerte. Nadezhd, ahora una mujer adulta, se desarrolló con normalidad a lo largo de los años. Como es común en casos similares, sus recuerdos de la vida de Lionel fueron desapareciendo gradualmente a medida que crecía. A los 5 años y medio, llegó a decirle a su abuela Yvonne: «Ya te lo he contado todo», cuando le preguntó sobre sus recuerdos de Lionel. Era como si una puerta se cerrara naturalmente, permitiéndole vivir plenamente su propia identidad. Completó sus estudios con éxito, aprobó el examen de baccalaureat a los 18 años, algo que Lionel nunca consiguió hacer, e ingresó en la universidad, donde estudió inglés. Su carrera académica progresó con normalidad y construyó su propia vida, independiente de las extraordinarias experiencias de su infancia. Yvonne Enuyer, quien encontró consuelo en creer que su hijo había renacido como su nieta, mantuvo correspondencia con los investigadores hasta sus últimos años. Nunca vaciló en su convicción de que había sido testigo de la reencarnación de Lionel. Para ella, Nadezhd no era solo su nieta, sino también el hijo amado que regresó para traer paz a su corazón destrozado. El impacto científico del caso trascendió las fronteras académicas. Las metodologías desarrolladas por el Dr. Stevenson para investigar este y otros casos similares establecieron protocolos que continúan siendo utilizados por investigadores contemporáneos. El caso demostró que los fenómenos aparentemente paranormales pueden y deben ser sometidos a un riguroso escrutinio científico. Para la familia, la experiencia transformó por completo su visión sobre la vida y la muerte. Viviane Yegu, madre de Nadezhd y hermana de Lionel, pasó a ver a su hija no solo como su descendiente, sino como una continuación milagrosa de un ser querido perdido. La familia encontró una forma única de sanación y cierre a través de esta experiencia extraordinaria. Espero que la historia de Nadezhd Yegu haya tocado tu corazón tanto como tocó el mío. Aquí en el Círculo de las Vidas creemos que cada alma tiene un viaje único y extraordinario. Si formas parte de esta comunidad que busca respuestas a los misterios más profundos de la existencia humana, deja un like para demostrar que tú también crees que somos mucho más de lo que parecemos. En los comentarios comparte. ¿Has tenido alguna experiencia que haya desafiado tu comprensión sobre la vida y la muerte? ¿Has sentido alguna vez una conexión inexplicable con lugares o personas que acababas de conocer? ¿Qué lugar del mundo despierta en ti una extraña sensación de familiaridad sin razón aparente?